Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad 2 y vamos a tratar el tema de presupuestos, gastos, recursos y el control presupuestario. Para empezar, vamos a conocer el significado de la palabra presupuesto. Ustedes se preguntarán qué significa la palabra presupuesto. El presupuesto o presupuesto nacional es una ley anual que lo sanciona el Congreso de la Nación, donde se planifica los ingresos que recibirá el gobierno y cómo se aplicarán. De esa manera, se elabora una estructura para saber cómo se van a ir satisfaciendo las necesidades de la población, ya sea como una seguridad social relacionada a la educación, a la salud, a la seguridad, justicia y entre otras. El presupuesto es una estimación de un gasto que debe concretarse para realizar algo. Se trata de un cálculo estimativo respecto al dinero que implicará una cierta actividad o la concreción de un proyecto. La elaboración del presupuesto público está regulado por una ley. De este modo, se espera que el gobierno de turno no pueda cometer abusos con el dinero público. El presupuesto, además, debe ser aprobado por el Congreso. La elaboración del presupuesto público depende del Poder Ejecutivo. Una vez que se encuentra confeccionado, es enviado al Congreso para su aprobación. Con el presupuesto público ya aprobado, se iniciará su control a través de los organismos competentes, que se encargarán de fiscalizar si el dinero se gasta tal como se había establecido en un documento tratado por el Congreso. Ustedes en su vida familiar tienen unos ingresos que son reflejados a través de sus salarios. Esos ingresos ustedes los tienen que distribuir a lo largo del tiempo de manera tal que su uso, su aplicación sea suficiente en el tiempo, de manera tal que puedan cubrir ustedes sus necesidades y tener un sobrante, ya sea para ahorro o para ciertas eventualidades. El presupuesto se presenta antes del 15 de septiembre. Este proyecto debe ser ingresado al Congreso. En cuanto a su vigencia temporal, se refiere al tiempo o la duración. Se establece en el artículo 10 de la Ley de Presupuesto que la periodicidad o el tiempo de duración de este presupuesto es anual, es decir, un año calendario completo o 365 días. Debe indicarse en el presupuesto que arranca el 1 de enero de cada año y culmina o cierre al 31 de diciembre de cada año. El presupuesto es una de las características distintivas de lo que es la hacienda pública. Es un instrumento de planificación. Ustedes recordarán que yo siempre les menciono que hay que tener en cuenta la visión hacia dónde quieren llegar. El Estado siempre tiene un cronograma de actividades y una gestión de gobierno. Durante esa gestión de gobierno, el Estado planifica y distribuye sus diferentes actividades de manera tal de ir cumpliendo a lo largo del tiempo, durante un año y durante lo que dure su gestión, los proyectos o presentaciones de propuestas elevadas entre las campañas políticas. El presupuesto es una técnica de ordenamiento de un plan administrativo financiero de las acciones de gobierno, es decir, cómo se van a ir elaborando y realizando las distintas actividades que el Estado desea prestar y devolver a sus ciudadanos en contraprestación por el cobro de los tributos. El Estado moderno debe adicionar el concepto de que se activa que no es neutral frente a la economía. Es decir, siempre el Estado va a tomar medidas elaboradas en base a un presupuesto preestablecido, pero no es inflexible con las corrientes económicas que van
surgiendo sobre la marcha del mismo. Por ejemplo, estamos viviendo en una pandemia, entonces el presupuesto anual que se debería haber sancionado el año pasado no se encuentra dado de alta. ¿Qué quiere decir? Que ese plan de acción que está expresado en forma numérica y de gobierno por ese plazo no se haya actualizado. Es un proceso destinado a elaborar, expresar, aprobar y coordinar las corrientes de gastos e ingresos. Es considerado doctrinariamente como un instrumento polivalente, es decir, de varios. Poli quiere decir varios. De varios en el sentido varias estructuras del gobierno, porque permite de una forma adecuada y oportuna el proceso de la toma de decisiones sobre una técnica constante, es decir, se toman decisiones en forma rápida, diversas a la vez y instantáneas. Es decir, el Estado tiene que elaborar, aprobar y coordinar en forma conjunta no solamente el presupuesto para un área específica, sino se debe ir plasmando en distintos sectores en los que debe prestar sus servicios. Por ejemplo, citábamos hoy salud, educación, lo que está en lucha contra el narcotráfico, asistencia social. Además, este proceso está destinado a administrar determinadas responsabilidades en función del principio de división del trabajo. Es decir, se refiere a que no solamente un área se encarga de todos los sectores que deben ser subsanados o atendidos por el Estado. De allí es que tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad. Cada ministerio tiene su presupuesto a elaborar y aplicar durante el ejercicio económico o año calendario. También existe una planificación al vincular en el corto plazo las necesidades de asignaciones financieras en programas y planes de gobierno. Si ustedes se acordarán, en las clases anteriores hemos hablado de lo que son las necesidades colectivas y el orden de prelación o prioridad que tienen esas necesidades colectivas. De allí es que el Estado, a la hora de tener en cuenta en la elaboración de su presupuesto o la agenda pública, trata diversos temas. Esos temas son, por ejemplo, el debate sobre la despenalización del aborto, la seguridad vial y sus consecuencias, la inseguridad y sus consecuencias, el narcotráfico, las comunidades aborígenes y su lucha por territorios propios, la trata y tráfico de personas, prostitución y maltrato, el incremento de la violencia dentro del ámbito educativo. Bueno, quiero compartir con ustedes un video que les he suministrado la clase pasada sobre una pensadora sobre lo que es el presupuesto y su entendimiento de forma más práctica. Buen día. Hoy vamos a hablar del presupuesto público. Cuando nosotros estamos analizando una política económica de un país o de un gobierno, lo que necesitamos saber es tres elementos, ¿sí? Lo que es política exterior, qué política exterior tiene ese país, cómo se maneja con el tema del dinero, que eso lo manejaría a través de la política monetaria del Banco Central de cada país, y luego cómo maneja el Estado sus ingresos y cómo distribuye sus recursos, que eso es la política fiscal, y lo conocemos y vamos a conocerlo, lo vamos a poder estudiar a través del análisis del presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? ¿Cómo lo definimos? Bien, en principio es, como todo presupuesto, es un plan de acción
expresado en números, ¿sí? Ese es el concepto general de presupuesto. Ahora, si yo me refiero al presupuesto público nacional, es el plan de gestión del gobierno por el plazo de un año para llevar adelante la redistribución de sus recursos en función de un sistema tributario que va a generarle ingresos. Es muy importante, por ese motivo, conocer el presupuesto y estudiar el presupuesto de cada gobierno para saber qué va a hacer con esos ingresos y con cómo va a distribuir los recursos. Es muy importante, por supuesto, que en un sistema democrático ese presupuesto sea aprobado por el Poder Legislativo, es decir, es el Poder Ejecutivo el que lo presenta al Poder Legislativo para que lo apruebe. En este momento, en el año 2020, Argentina no está ejecutando el presupuesto, no tiene presupuesto aprobado, lo cual hace que sea muy difícil saber cuál es exactamente el plan económico porque no conocemos la política fiscal, porque no sabemos, justamente no tenemos el presupuesto. Para hablar de presupuesto tenemos que dividirlo en dos partes. Como todo presupuesto, tiene los ingresos y tiene los egresos. Los ingresos del Estado lo vamos a dividir, dependen del sistema tributario, es decir, es muy importante definir el sistema tributario del país para conocer cuáles son los ingresos del Estado. Normalmente los ingresos tributarios se dividen en tres. En principio, los impuestos, luego tenemos las tasas y las contribuciones. Los impuestos forman parte del mayor ingreso del Estado, que no tienen ninguna, es lo que pagamos, es esa tasa que pagamos nosotros, los contribuyentes, hacia el Estado, bueno, puede ser nacional o provincial, por el cual no recibimos ninguna contraprestación directa. Punto 2, tenés el tema de las tasas. Esas tasas sí generan una retribución por parte del Estado de algún tipo de servicio con carácter directo. Y después las contribuciones están bien por el uso, están relacionadas con el uso de un determinado producto. Si yo tuviera que poner un ejemplo de cada uno, te diría que un ejemplo de un impuesto sería el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Un ejemplo de tasa sería la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Y si yo tuviera que contarte de una contribución, sería el pago de un peaje si la ruta fuera nacional, por ejemplo. Al momento de analizar el presupuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta tres elementos: los ingresos, los egresos y el saldo del presupuesto. Los ingresos ya dijimos cuáles son, vamos ahora a hablar un poquitito más profundamente sobre el tema. Luego están los egresos o el gasto público, se conoce habitualmente con ese nombre, y está el saldo del presupuesto. Un presupuesto sano tendría que ser equilibrado. Cuando yo tengo más ingresos que egresos, normalmente tengo superávit fiscal. ¿Es bueno tener superávit fiscal? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo le estoy cobrando demasiado impuestos a las personas, al sector privado. Entonces, si yo tengo superávit, entonces lo que necesitaría sería tratar de disminuir los impuestos para darle más alivio al sector privado. Luego, ¿cómo puede ser? Suponete que te dé igual o te dé parecido a cero, cercano a cero el presupuesto. Bueno, eso sería el mejor caso, no tendría yo mala financiación y estaría utilizando todos mis ingresos para redistribuirlos a través de servicios o de mejoras para las personas que habitan en el país que corresponde al presupuesto. Y el caso, que es el más habitual, es que yo gaste más dinero del que me ingresa, en cuyo caso yo tengo un déficit fiscal. Esto es muy malo, ¿por qué? Porque necesito financiar ese déficit fiscal esto es salvo en momentos de recesión económica, que es normal que te dé un déficit fiscal prolongado, porque el Estado luego utiliza eso como una herramienta de política fiscal, como lo vamos a ver un poquitito más adelante. Salvo en esos casos, lo mejor sería que el presupuesto tenga carácter de equilibrado.
Veamos los ingresos, les voy a comentar un poco los ingresos del presupuesto argentino, en este caso. En particular vamos a trabajar sobre el 2019 porque justamente del 2020 no tengo nada. Entonces voy a trabajar sobre el anterior. Dentro de los ingresos vos tenés aproximadamente del 100% de los ingresos de Argentina, el 30% aproximadamente corresponden al sistema de seguridad social, es decir, a los aportes que hacemos los trabajadores en el momento de estar activos y realizar un aporte justamente para el momento de nuestra jubilación. Eso corresponde al 30% aproximadamente de los ingresos del país. Luego tenemos los impuestos en general. Y dentro de los impuestos, insisto, hablando del 2019, el más importante de los ingresos es el IVA, que tiene aproximadamente un 20% de ingresos. Luego le sigue los derechos de importación y exportación, es decir, todo lo que sea el tema de aranceles. Eso es otro 20%, supongo que ahora será más porque aumentaron los porcentajes. Y luego tenés el impuesto a las ganancias con un 10%, porque afecta mucho a la cuarta categoría, o sea, a los empleados en relación de dependencia, cuestión que antes no pasaba, es un 10%. Y luego tenés el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es otro 10%. O sea que en esos rubros, esos son los rubros más importantes. Después tenés el impuesto al combustible, pero ya en porcentajes menor. Esos son los rubros más importantes que componen los ingresos del Estado, aunque sean distorsivos. Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios es un impuesto distorsivo, el IVA es un impuesto regresivo, que nosotros lo vimos cuando estuvimos estudiando las herramientas que tiene un sistema de economía mixta, vimos la diferencia que hay entre impuestos regresivos y progresivos, lo pueden ver ahí en este video. Cuando veíamos las herramientas justamente de un sistema de economía mixta, donde no está bueno que un impuesto como el IVA, que es un impuesto regresivo, ¿por qué? Porque se aplica a todas las personas iguales independientemente de su riqueza, ¿está? O sea, yo paga lo mismo de IVA sobre un producto determinado, sobre una cena, se paga lo mismo de IVA, ya sea que vos tengas un ingreso de 10.000 pesos o tengas un ingreso de 1.000.000 de pesos. Entonces, por eso se habla de que es un impuesto que es injusto en el momento de retribuir la riqueza. Bueno, y en cuanto al gasto público, del gasto público también te voy a dar una sorpresa. En Argentina representa el 70% del gasto público, lo que se conoce con el nombre de seguridad social. Básicamente es, en su mayor parte, lo que es el tema de jubilaciones. Por eso vas a ver en las noticias, en todos lados, que el tema de los jubilados, lo que se le paga a los jubilados, es muy importante porque modifica muchísimo el tema del presupuesto. Y fíjate el poco margen de maniobra que tiene un gobierno cuando puede disponer solamente del 30% de los ingresos para mantener ese sistema jubilatorio. Por eso este sistema fue complicado, tuvo distintas evoluciones en Argentina. En un momento fue privada, en la década del 90, cuando estuvo el peronismo, privatizaron el sistema de jubilaciones, dándoselo a lo que se conocía con el nombre de AFJP. Luego fue en la época de Kirchner, fue estatizado nuevamente, donde se le retiró todo el dinero acumulado que tenían las AFJP y se utilizó como gasto normal. Teóricamente, el ANSES tendría que tener, el ANSES, que es el instituto que guarda nuestros impuestos para el momento en que nos jubilemos, nuestros aportes, no impuestos. Tendría que tener guardado un fondo para el momento en que yo me jubile y no gastarlo en gastos corrientes, ¿no? Cosa que no sucede porque normalmente el ANSES le hace préstamos al Estado. Por eso es importante conocer y estudiar el presupuesto y la forma en que gasta el Estado. Como les dije, el tema del presupuesto es muy importante porque determina la política fiscal del gobierno. Por eso vamos a ver en videos siguientes, en otros videos, en videos posteriores, vamos a ver dos temas más. Uno, la forma de financiación. Eso, vamos a ver las distintas formas de financiar el déficit fiscal y las consecuencias que trae para la economía, y cuáles son los pasos y de qué manera se aprueba y se ejecuta un presupuesto.
no alcanza en un solo video, así que vamos a, esto tómenlo como una introducción y vamos a continuar profundizando este tema en próximas emisiones. De allí es que se entiende que el Estado es la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo el poder del mando de una autoridad que gobierna vínculos de raza, idioma, cultura. Esas son las características especiales que tiene todo Estado. Entonces, de allí este sector público es un Estado soberano y su organización. Volviendo al concepto de lo que representa el presupuesto, el autor Dino Harach lo enuncia como es un plan de la economía del sector público que incluye todos los gastos en defensa, salud, educación que realiza el Estado en un determinado año y todos los recursos, como sea tributo, emisión de deuda, empréstitos, necesarios para financiarlos. Representa un conjunto de erogaciones que persiguen alcanzar un determinado fin. Según Héctor Villegas, que otro pensador y estudioso sobre las finanzas públicas, habla que el presupuesto es un acto de gobierno, mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales. Se autorizan estos últimos para los periodos futuros determinados, que generalmente es un año. El presupuesto público es una institución jurídica propio del derecho financiero que se plasma en una ley que contiene para un determinado periodo de tiempo o ejercicio financiero la previsión total de los ingresos que obtendrá el Estado de sus diversas fuentes, como también la autorización de todos los gastos a realizar. Habíamos hablado que las fuentes de financiación que nacen del derecho tributario y son exigibles para los ciudadanos, tenemos a través de los impuestos, las tasas y las contribuciones, recordando cuál es la finalidad pública del Estado a través de la obtención de recursos. Es la recaudación con una finalidad que está aplicada a los fines de financiar la actividad estatal. El propósito siempre es público, recordando lo que eran las necesidades públicas que nacen a través de las necesidades colectivas, que son una sumatoria de las necesidades individuales de los ciudadanos, ya sea por una actividad fiscal o extrafiscal. No se trata de ver si es lícito que el Estado aplique los recursos específicamente a la provisión de bienes y servicios públicos, sino que su propio actuar es por sí mismo público. También hay que identificar la brecha de atención a necesidades de las poblaciones que son de carácter específico. Habíamos citado en las clases anteriores que hay sectores de la economía que se hallan altamente vulnerados y necesitan ser atendidos en forma más inmediata con respecto al resto. De allí que es la actividad financiera del Estado, su objetivo es obtener recursos y realizar los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la comunidad. La actividad financiera del Estado se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero de la caja del Estado. Las entradas de dinero constituyen lo que son los ingresos públicos, y a su vez la ejecución de las funciones estatales trae como consecuencia una serie de salidas de dinero de las cajas públicas, lo que constituye el gasto público. Bueno, en el próximo video continuamos con los contenidos de la unidad.